Hola, bienvenido a nuestro canal. En Requiem existimos para que más personas encuentren descanso y transformación en Jesús. Estas son 3 cosas básicas sobre nosotros. Somos una iglesia cristiana, creemos en Jesús y enseñamos la Biblia. No olvides suscribirte y compartir este contenido con alguien más. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Así que hoy quiero compartirte algo que Dios ha estado hablando mucho a nuestro corazón. En la semana tenemos sesiones de oración y una y otra vez ha estado saliendo este tema y no nos deja en paz aquí el Espíritu Santo con este tema y vamos a hablar de este tema, ¿ok? Vamos a hablar de el tema, ¿ok? Así que ve conmigo a Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Muy bien, dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Oremos un momento. Espíritu Santo, tú eres quien nos revela la verdad, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Hoy pedimos poder escuchar este mensaje a la luz de tu poder, a la luz de tu gloria y de tu presencia. No con nuestro entendimiento humano, Señor, sino con la revelación divina. Háblanos, Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice, vamos a empezar. Hoy vamos a quedarnos en este texto, así que vamos a analizar un poquito de qué está hablando. Si te fijas en el verso 10, vamos a volver a leer el verso 10 para de ahí partir y regresar, porque este es el tema. Dice: si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a dejar aquí este texto. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que a veces podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que estamos bien. Pensamos que así como estamos viviendo, estamos caminando con Dios, y que esas cosas que Dios dice que son pecado y que está señalando claramente en nosotros nos estamos como justificando o estamos autoengañándonos diciendo no hemos pecado, y cuando hacemos eso, dice, entonces estamos llamando a Dios mentiroso. Estamos llamando a Dios mentiroso y dice, y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay pecado en nosotros, pero no atinamos en reconocerlo y confesarlo, dice, ese pecado va a estorbar a tu relación con Dios. Dice, no hay lugar para Dios en tu corazón si tú estás abrazando el pecado en tu corazón. ¿Okay? Si tú abrazas el pecado, no hay lugar para la fe. No hay lugar para la convicción en tu corazón cuando lees las Escrituras. No hay lugar en tu corazón cuando vienes a su presencia. No hay lugar para su presencia. Entonces es cuando nos empezamos a sentir como que oramos pero no oramos, como que cantamos pero ni sentimos nada, pero leemos y no entendemos, y dice, porque no hay lugar, dice. Hay un estorbo, dice aquí. Y ese estorbo se llama pecado. Entonces, cuando tú te sientas alejado de Dios, cuando tú sientas que tus oraciones no pasan el techo y que
cuando lees la Biblia no la entiendes y te sientas alejado de Él, tú debes de pensar que si acaso pueda haber un pecado ahí oculto en tu corazón. Porque dice que cuando tú estás abrazando un pecado y lo ocultas, dice, es como cuando llevas algo a la oscuridad. Y dice que esa acción de llevar algo a la oscuridad de tu vida, dice, cuando tú llevas algo a la oscuridad, dice, en Dios no hay ninguna oscuridad. Dice, tú te estás escondiendo, literalmente te estás tratando de esconder de Dios y de su verdad. Estás eligiendo vivir en un engaño, estás eligiendo vivir bajo maldición, estás eligiendo vivir en una tierra apartada, donde Él no te vea, donde nadie te diga nada. Eso es ocultar el pecado. Entonces, de alguna forma, si ahora nos regresamos al verso 5, tiene sentido cuando dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dice, Dios es luz. Dice, y en Él no hay nada de oscuridad. Nada. No hay, ¿qué significa esto? En Dios no hay doble intención. Dios no te dice una cosa, pero está pensando otra. Dios no está jugando contigo. Dios es verdad, dice, Dios es luz. Y pensar esto, porque uno es malo, ¿verdad? Uno dice una cosa, pero piensa otra. ¿Sí o no? Uno tiene distorsionadas sus intenciones, ¿no? A veces no son puras. Uno es bueno con intenciones malas, ¿sí o no? Uno hace cosas buenas con intenciones malas, así de malos somos. Que tratamos de disfrazar nuestra maldad con cosas buenas, buenas obras, acciones. Nos decoramos con religión, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. Así de malos somos que nos encanta disfrazarnos, nos encanta ocultarnos, nos encanta escondernos de Dios. Pero dice, pero en Dios no hay oscuridad. Él es luz 100%, Él es verdad 100%, Él es bueno 100%. Él no es bueno y a veces tiene malos días. Él no es glorioso, pero a veces como que su luz es más tenue. Él no es poderoso, pero a veces le falla la fuerza. No, Dios es fiel, Dios es verdad, Dios es luz, Dios no falla, en Él no hay oscuridad. Entonces lo que está diciendo este texto es, si Dios es luz, fíjate, dice, mentimos, el verso 6, si afirmamos que según nosotros, dice, tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Dice, no estamos practicando la verdad. No, y esto es bien grave, iglesia. Esto es algo que no nos puede pasar, en verdad. Porque yo he conocido personas que por años se engañan a sí mismas. Esto es el problema del engaño, del autoengaño. Este es el problema, que terminamos por creérnoslo. Ese es el problema. Porque a veces el autoengaño empieza con un ya sé que estoy mal, ¿verdad? Pero empieza con no, pero no estoy tan mal, pero yo pienso que esto, y empieza con argumentos ahí que te hacen sentir como, y yo creo que Dios esto, y yo creo que Dios entiende, y yo creo que Dios sabe que, ¿verdad? Y empezamos a autoengañarnos, y yo puedo tener comunión con Dios, aunque ande en estos vicios, aunque ande con 2 mujeres, o sea, realmente Dios está en todos lados. Y empezamos a autoengañarnos, como, no importa que yo vea este contenido, puedo ver pornografía, puedo ver mal contenido en mi celular, puedo tener una vida sexual distorsionada, puedo andar por la calle viendo a las personas de una manera indecorosa, puedo odiar, puedo no perdonar, puedo guardar rencor por años. Y yo conozco personas que guardan rencor por años, tienen hábitos malos, destructivos por años, pero dice, según ellos, dice, tienen comunión con Dios. Siguen viniendo a la iglesia, siguen sabiendo versículos de la Biblia, siguen autoengañándose.
El problema del autoengaño es que con el tiempo te la acabas creyendo que estás bien. Entre más pasa el tiempo en autoengaño, entre más pasas tiempo autoengañándote, peor se vuelve el engaño. ¿Ok? Y se empieza a crear como una costra, ya, como una insensibilidad. Y dice, y no practicas la verdad. Y la palabra de Dios no está produciendo fruto en ti realmente. Estás aprendiendo información. Estás sintiéndote bien con venir, con escuchar, pero tú sabes que no estás bien con Dios, que ni hablas con Él. No hablas con Él, apenas y así como de, que ay Dios, cada mañana así de, aquí estoy, ay muchas gracias por este día y ay Señor, ay ni quiero hablar ahorita contigo, me da mucha pena. Y empezamos así nuestra vida cristiana sin relacionarnos con Dios, ocultándonos. ¿Por qué? Porque abrazamos el pecado, dice. ¿Y qué pasa cuando abrazas el pecado? Dice, no vas a practicar la verdad, no vas a vivir en comunión con Dios, no vas a vivir en la luz. La sangre de Jesús no te va a limpiar, dice el Espíritu Santo no te va a llenar, todos los beneficios de la fe en Jesús no van a ser tuyos y tu carácter, por lo tanto, no va a seguir siendo moldeado. O sea, lo que quiero decir es que cuando hay pecado en nuestra vida, todo se detiene. Todo se detiene. Y lo que este texto nos dice es, ustedes fueron llamados a tener comunión con Dios, pero cuando abrazan el pecado, dejan de tener comunión con Dios y van a empezar a sentir frío y van a empezarse a sentir vacíos. Reaccionen ante eso, vuelvan a Dios, dice el verso 9, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, hay una oportunidad en Jesús de que cuando hemos pecado, nos podemos levantar, podemos confesar nuestros pecados. ¿Qué es confesar? Sacarlos a la luz, no ocultarlos, no disfrazarlos, no maquillarlos, no justificarlos nosotros, sino confesarlos, sacarlos a la luz, así como son. Y dice, si tú traes tu pecado a Jesús, así como está, la sangre de Jesús te va a limpiar de todo pecado. ¿Y qué va a pasar? Y vas a volver a tener otra vez comunión con Dios. Listo. Y esa es la dinámica de un cristiano. Es la dinámica de conozco a Jesús, empiezo a caminar en la verdad, pero cuando he pecado, confieso mis pecados, me arrepiento y cambio y sigo caminando con Jesús. Y esto no significa que ya tenemos como que este borrón y cuenta nueva a nuestra disposición para que podamos seguir pecando a gusto. No es ese borrón y cuenta nueva, sino que la confesión y la transformación de Jesús con su sangre nos hace personas nuevas para que esas cosas que te hicieron caer ya no te hagan caer en el futuro. Esa es la dinámica del cristiano, se arrepiente de sus pecados y cambia. Y sigue caminando en comunión con Dios, en la luz. ¿Vamos juntos? Entonces te voy a decir algo. Tú naciste para tener comunión con Dios. Y te voy a decir otra cosa. Si no estás teniendo comunión íntima con Dios, hay un problema. Voy a puntualizar más. Hay un pecado. Por dejarlo barato, ¿ah? Hay un pecado. ¿Qué tengo que hacer con ese pecado? Confesarlo. ¿Y qué pasa cuando confieso? Soy perdonado. ¿Y qué más? Soy transformado. ¿Y qué más? Vuelvo a tener comunión con Dios. Y sigo adelante. ¿Vamos juntos? Ahora, hemos pensado que el pecado se resuelve. Hemos pensado que cuando hay un asunto que no podemos vencer, hemos pensado le voy a echar más ganas. Ahora sí, Diosito, ya, te prometo, ahora sí. Esta ya fue la última vez. No, te prometo que esta es la última borrachera ya del año. Te prometo que ahorita la del 15 es la última. ¿No? Esta, la del 15, y bueno, por ahí en Navidad
y ya, Señor Jesús, ¿verdad? Y empezamos, o sea, como que creemos que cuando hay pecado en nosotros, tenemos que ver la forma de vencerlo y de resolverlo. Ahora, la triste historia de la humanidad es que cuando entró el pecado a la humanidad no pudo vencerlo, ni ha podido vencerlo, ni nadie lo venció jamás en toda la historia, excepto ¿quién? Excepto Jesús. Solo Jesús venció el pecado. Solo Jesús marcó una victoria contundente en la cruz sobre el pecado. ¿Qué es lo que necesitamos? La sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Dice, si vivimos, verso 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién resuelve el pecado? Jesús, la sangre de Jesús. La sangre, solo Jesús puede vencer el pecado. Te voy a decir la verdad, Jesús no está esperando que mejores. Jesús está esperando que confieses. El pecado no se mejora, ¿verdad? El pecado se confiesa. ¿Y qué pasa? Que solamente es como que tú lo tienes aquí, tu pecado atrás, como que aquí en lo oculto, y es como sacar el pecado y traerlo, confesarlo es traerlo a la luz donde está Jesús y asunto arreglado. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en una dinámica constante de confesión de pecados. Dice la Biblia, confiésense las ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. En verdad, ¿sabes? Hay pecados que nos enferman el cuerpo. ¿Sabes que hay pecados que cuando son confesados el cuerpo se sana? ¿Te acuerdas de aquel hombre paralítico que no podía entrar a causa de la multitud y sus amigos entre 4 lo suben al techo, hacen un hoyo en el techo? Obviamente no eran techos como este. Bueno, este puede ser, si nos aventamos un hoyo en este, pero empiezan a quitar ahí las maderas y la paja y todo como hacían el barro, se hacía el hoyo más fácil, ¿verdad? Y hacen un hoyo, le echan a perder la casa al invitado, ese host que abrió su casa para el grupo, esa fue la última vez, dijo, no más. Y mira, él hicieron un hoyo, a nosotros ya queremos cerrar nuestra casa nada más porque nos regaron el café en el tapete. Y yo te digo, oye, aguanta, o sea, aguanta, van a pasar cosas si invitas a gente, ¿verdad? Entonces le abren el hoyo ahí en su techo, bajan a este hombre delante de Jesús y dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, le dice a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ya saben, la gente empezó no, como dice que va a perdonar pecados, nadie puede perdonar pecados, solo Dios puede perdonar, Él está blasfemando. Y Jesús dice, sabiendo los pensamientos de ellos, les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y anda. Estaba diciendo como ¿creen que es diferente el perdón de los pecados a la sanidad del cuerpo? No es diferente, está asociado. Muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces una enfermedad está asociada a un pecado. ¿Qué pasa? Que Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, hijo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y se levanta el paralítico y empieza a caminar y todos se asombran, así como que al final Jesús no solo sanó su cuerpo, perdonó su pecado. Pero ¿qué hizo Jesús primero? ¿Lo levantó o lo perdonó? Lo perdonó. ¿Cuál es la prioridad de Jesús? El perdón de pecados. ¿Qué es lo que nos tiene atorados? El pecado. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? ¿Para que tengamos un carro mejor? ¿Para que tengamos una vida más acomodada? ¿Verdad? ¿Para que le tengamos a quién pedirle milagros?
¿Para qué fue Jesús a la cruz? Para perdonar al pecador. Y párale de contar. ¿Por qué? Porque el pecado es el problema. ¿Y cuál es la solución? La sangre de Jesús. Y Jesús se para y dice, para que vean que yo puedo perdonar pecados y el alcance que tiene mi perdón, ¡pum!, la sanidad. Así que sabes, muchas cosas que están atoradas en nuestra vida están atoradas por una ausencia de confesión de pecado. Amén. Pero podemos decir, no, yo ando bien con Dios. No, este problema no es que yo ande mal. Este carácter así insoportable que tengo, no es eso, no es que yo ande mal con Dios, es que tengo problemas en el trabajo, ¿verdad? Y dice la Biblia, si tú dices que no tienes pecado, estás diciendo que Dios es mentiroso, estás diciendo que la cruz sale sobrando para ti y que la sangre pues no es algo que tú necesites. Estás diciendo que tú estás bien sin eso, ¿verdad? Y la Biblia dice, no se engañen, dice, confiesen sus pecados, tráiganlos a la luz. ¿Y qué va a pasar? Y van a recibir perdón y Dios los va a levantar otra vez. Ahora hay un asunto aquí, que si te fijas en el verso 7, dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué dice si vivimos en la luz? ¿Qué es vivir en la luz? Vivir en la luz es no tener nada oculto. Piensa en este momento si tú tienes un asunto oculto. Piénsalo. Piensa en parejas hoy. Piensa si hoy le estás ocultando algo a tu esposa, a tu esposo. Hay un asunto que no le dices, nada más no le has dicho y piensas no decírselo jamás. Yo te digo, cuando tú tienes algo oculto, ¿a qué te invita la Biblia? De sí, ahí guárdatelo. ¿Para qué lo sacas? Te dice el diablo, no, ¿para qué lo sacas? No, ya pasó, ya esto ya pasó. O te va a decir el diablo así, no lo saques porque te van a juzgar. No digas de este asunto, más problemas se va a hacer, ¿verdad? Ese es el diablo no quiere que vengas a la luz. Pero cuando tú hablas el asunto y lo sacas a la luz, algo poderoso ocurre. Empiezas a vivir. ¿Qué es vivir en la luz? Es vivir sin nada oculto. ¿Y cómo duerme alguien que vive en la luz? Bien rico, ¿verdad? ¿Cómo duerme alguien que está ocultando algo? No puede. Ese estrés que traemos encima no es el trabajo muchas veces, es los pecados que no hablamos. Son las cosas que ocultamos, son las mentiras que nos creemos. No es estrés. De hecho, una vez lo aprendimos claramente, cómo lo que nos estresa no es la vida, lo que nos estresa es el pecado. Porque si tú confiesas, dice, y tú traes a la luz las cosas, dice, va a haber una libertad. El perdón de Dios te va a abrazar, la sangre de Jesús se va a encargar, tus pies se van a enderezar otra vez, esa enfermedad se va a ir, esas cosas que te afligen y no te dejan dormir van a desaparecer y vas a vivir en la luz y vas a entrar confiadamente delante de Jesús. Créanme, iglesia, yo me cargo en verdad cuando estamos reunidos y a veces veo personas que tristemente las veo cargadas. Veo que les cuesta trabajo como venir con Dios, hablar con Dios y están luchando mientras están aquí, están luchando. Y esta es la lucha. La lucha a veces solo consiste en decir ya voy a confesar. Quiero ser libre. Otro ejemplo claro lo vemos en David, porque David cometió adulterio, tú lo sabes, pero lo ocultó. Bien, pero gacho lo ocultó, o sea, profesional, nivel. Mandó a matar al esposo. Te quedas así eso sí ya excede.
Y ahí andaba él así como, aquí no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Viene el profeta de Dios, lo confronta. David se arrepiente y se da cuenta y dice, he pecado, se arrepiente legítimamente, se arrepiente. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dice Dios a David? Le dice, yo ya perdoné tu pecado. ¿Ok? Ya perdoné tu pecado. Porque el arrepentimiento y la confesión trae perdón. ¿Ok? Pero luego David escribe un salmo donde habla de esta situación de cuando ocultó su pecado. Y dice esto, que muchos lo conocemos: mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecieron. Me sequé, decía David, me sequé por dentro. Yo te voy a decir algo, el pecado oculto te está matando por dentro. El pecado oculto te está matando. Mientras callé, mientras no lo hablé, dice, me envejecí, me sequé. Pero dice este salmo, pero luego reaccioné y dije, le confesaré mis transgresiones a Dios. Ya no ocultaré más mi culpa. Y luego dice, y entonces Dios me perdonó. Y entonces empieza a hablar David de la restauración, del amor de Dios. Y al final te das cuenta que es un engaño lo que el diablo dice cuando te dice, quédatelo bien guardadito para que no te juzguen, para que no te vean mal, para que no tengas problemas en casa. No, tú quédatelo ahí, no vayas a decir de ese hábito, no le vayas a decir a tus papás que estás viendo pornografía, no, porque te van a quitar el celular y no quieres quedarte sin el celular. Y empezamos a decir, sí, cierto, es muy sabio, si no voy a andar en la calle, luego pasa algo y ¿cómo les marco? ¿No? Entonces no vayas a decirle a tu esposa, tu esposo, que estás viendo lo que estás viendo en tu celular, porque esto se puede terminar. Te voy a decir, eso es un engaño, porque en el arrepentimiento y en la confesión hay restauración. En el arrepentimiento y en la confesión hay sanidad. Yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Un disque matrimonio ahí apuradamente, ¿no? Ahí de carga y así? Un matrimonio restaurado por la confesión de pecados, ¿verdad? ¿O quieres envejecer y que tus huesos se peguen ahí a tu piel y, como dice la Biblia, o quieres vivir? ¿Y qué pasa? Dice la Biblia, confiesen y vivan y sean restaurados. Busca ayuda, busca ayuda. Confesaré mi pecado. Hey, si estás probando sustancias, si estás metiéndote algo, por decir marihuana, y tú dices, es porque es mucho estrés el que traigo y es medicinal. Pero tú sabes que eso te desconecta de Dios. No solo te desconecta del mundo y de tu estrés, te desconecta de Dios. Te hace actuar torpemente. Te hace actuar infantilmente. Te voy a decir algo de la marihuana. La marihuana hace que no maduremos. ¿En verdad? Y no lo digo yo estuve ahí. La marihuana nos mantiene infantiles. Tú métete cualquier sustancia que te quite lo sobrio y ya frenaste el proceso de madurez en tu vida. Porque vives desconectándote. No va a haber crecimiento, no va a haber crecimiento. La marihuana te hace tirarte más a las cosas tontas y absurdas. Cualquier sustancia que te desconecte de ti mismo, te desconecte del mundo, va a ser una sustancia que te va a desconectar de Dios. Dice la Biblia, por eso no se embriaguen con vino, mejor, dice, sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros, yo cuando me convertí y recién había dejado
las drogas, iba a los centros de rehabilitación a predicar y les decía, yo viví esto y tuve un paro respiratorio, casi me muero por andar consumiendo. Les daba mi testimonio, pero conocí a Jesús y les decía, y Él es la mejor droga. Me estaba tratando de comunicar, ¿no? No era como así de, Jesús es lo que, o sea, y les decía a veces así como que, ¿quieres fumar? O sea, Jesús, fúmate la Biblia, pero no con el papel, porque yo sabía que luego agarraban, como es delgadito el papel, pero bueno, eso es. Y entonces, pero yo les decía, claro, te entiendo que quieras vivir en eso por las sensaciones que te causa y la manera en que te sientes aliviado brevemente, pero si pruebas a Jesús, ya no vas a tener sed jamás y ya no te vas a querer meter otra cosa. Por eso dice la Biblia, llénense del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no podemos llenarnos del Espíritu Santo? Porque hay un estorbo. ¿Qué estorbo? El pecado. Que no hemos confesado. No hemos confesado. Y Dios una noche me despertó. Realmente estoy hablando de esto porque Dios una noche me despertó y me dijo, el pecado oculto está matando a una generación. Y puso una carga en mi corazón por este asunto. Porque me mostraba a Dios cómo hay tanto autoengaño a veces en el mundo cristiano, en la iglesia. Hay mucho autoengaño. Y yo como pastor a veces me entero de historias que cristianos fueron capaces de albergar por años sin hablarlas. Y yo digo, ¿cómo llega uno a este punto de poder poner en riesgo su intimidad y el poder del Espíritu Santo en él? Poner en riesgo su vida con Dios y vivir en la luz y caminar en la verdad por algo que no quieren dejar o no quieren confesar. Yo siento decirles a muchos aquí, tienes que hablar con tu esposo, tienes que hablar con tu esposa. Sí. Tú dices, no, pero no, eso fue antes. Por eso. Tienen que hablar. Y yo les voy a decir algo. Cuando hablen de esos asuntos que no han querido hablar y saquen estas cosas que no han querido sacar, sanidad va a venir. Sanidad va a venir. Y por eso me gusta esa historia del paralítico, porque se entiende entonces que en el proceso en el que él viene con sus amigos y quiere presentarse ante Jesús, él no solo viene buscando su sanidad, ¿ok? Obvio sí, porque se enteró que Jesús estaba sanando a medio mundo. Pero yo creo esto, de que si Jesús cuando lo vio, lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados, ¿qué significa? Significa que él ya venía ¿a qué? Arrepentido, ¿verdad que sí? Si no hubiera venido arrepentido y solo hubiera querido venir a sacarle un milagro a Jesús, posiblemente no hubiera pasado. Pero yo veo, hay un patrón en aquellos que se arrojaban a los pies de Jesús para sacarle un milagro si quieren, como la mujer de flujo por 12 años y se avienta y toca el manto y pues sí, prácticamente le sacó un milagro ahí en el camino y se voltea a Jesús y le dice, ¿quién me sacó un milagro? ¿Verdad? ¿Quién me tocó? Poder salió de mí y voltea a ver a esta mujer y le dice, tu fe te ha salvado, ve y no peques más, otra vez perdón de pecados. Quiere decir que aquellos que vienen y se arrojan a Jesús y reciben el beneficio de estar ante Jesús como una sanidad, como una llenura del Espíritu Santo, aquellos que vienen y se arrojan a Jesús es porque saben que en Jesús hay perdón para sus pecados. Así que la confesión no solo es exhibirte y ya y quedar mal, sino la confesión es una convicción de saber que hay perdón para ti. Por eso confesamos, no es como las orejas de burro, ponte ahí en la esquina, ahí para que todos te abucheen.
No es pasar vergüenza la confesión. No es lo que Dios quiere, que pases vergüenza, sino que el que confiesa es porque tiene una convicción y se sabe amado. El que confiesa ya sabe que Jesús tiene perdón. Así que este hombre venía paralítico, sí, pero yo creo eso. Yo creo que en el camino y mientras lo estaban subiendo al techo y mientras estaban haciendo el hoyo, yo creo que él estaba pensando en sus pecados. Yo creo que él estaba pensando, no soy digno. Mira, ya le estamos haciendo aquí un desastre a esta persona y mis amigos se están esforzando mucho por mí. Y yo creo que él estaba así como, sintiendo así como, ¿cuánto me amas? Y yo creo que mientras iba bajando, porque lo fueron bajando ahí, así, y yo creo que mientras iba bajando, yo creo que este hombre iba así como, de qué increíble, estoy ante Jesús. Y cuando tú estás ante Jesús, lo primero que se te ocurre, de verdad, es poder vaciarte ante Él, arrojarte a sus pies, a su amor, porque Jesús te recibe, sí te recibe, sí te escucha. Cuando vienes, ¿qué? Con un corazón quebrantado y humillado. Jesús no escucha la autojustificación y el autoengaño. Jesús escucha el lamento y el quebranto de aquellos que reconocen su necesidad. Eso es lo que le atrae a Jesús. Así que cuando ve a este hombre bajando, él ya venía arrepentido. Él ya venía convencido del perdón de Dios sobre su vida. Antes de confesar, porque la idea que después de este mensaje, todos van a salir, van a ir a sus casas, van a tomarse el café con la persona, van a pedir perdón, van a decir las situaciones, ¿verdad? ¿Verdad que sí, amén? Ok, amén. Yo les creo. La idea es que de este mensaje puedas sacar cosas, ¿ok? Yo no estoy tratando aquí, en verdad, no estoy tratando de hacerte sentir miserable o culpable. Siento que desde esta posición de predicar la palabra, solo estoy tratando de ayudarte a ser libre. Estoy tratando de hacer eso. Así que yo quiero que pienses esto, que antes de hablar, antes de confesar, tienes que saber, hay perdón de Dios. Y puede ser que una persona te pueda juzgar por lo que has hecho, pero si tú confiesas a Dios, Él no te va a juzgar. Sí, puede ser que los demás te juzguen, pero debes saber, Dios no te juzga y tú quédate con eso. Dios no me juzga. Amén. Uno tiene que vivir con la convicción de saber de Dios me ama aunque otros me odien. Pero ¿qué quiero? ¿La aprobación humana o la aprobación de Dios? ¿Con qué me voy a conformar? Quiero la aprobación de Dios, por eso voy a confesar. Pero vas a quedar mal, ¿y qué? Pero van a pensar de ti, ¿y qué? Dios te va a ver con ojos de amor y te va a decir, hijo, tus pecados te son perdonados, ve, no peques más, eres libre, es más, eres sano, es más, te voy a quitar esta carga que traes, es más, te voy a abrir camino, es más, te voy a bendecir, es más, aquí tienes mi Espíritu Santo y todos los bienes y bendiciones que Él tiene para sus hijos se van a derramar cuando vivamos otra vez en la luz y confesemos nuestros pecados. Ahora, fíjate en el verso 7, hay algo que quizá no hemos notado, pero dice que si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, dice entonces, verso 7, entonces tenemos comunión unos con otros y lo asocia, fíjense, lo asocia con la sangre de Jesús, limpiándonos de todo pecado. Chequen esto, chequen esto. Chequen esto. No nos hagamos, ¿ok? Sí, yo vivo en la luz, pero odio a la iglesia, ¿verdad? Yo no necesito congregarme, ir a las reuniones. Yo solito leo la Biblia, yo solito adoro, yo solito. Ese de yo solito, ¿sabes qué es? Un pecado. Oh sí.
Siempre que alguien te diga de no, yo desde mi casa adoro al Señor, y es así de, tú no tienes comunión con Dios. Ya dime cuál es tu pecado. Háblalo, aprovecha que estoy aquí, ¿verdad? Hey, confiesa tu pecado mejor y déjate de cuentos y ve a la iglesia, ¿verdad? Porque dice, si tenemos comunión, dice, si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué? Hay un despertar en nosotros que nos empuja a vivir en comunión con los demás. ¿Por qué? Porque el que vive en comunión con los demás es alguien que ya no tiene temor de exponerse, ¿verdad? Pero el que trae cosas ocultas y así, es súper pesado entrar en sociedad, ¿verdad? Es súper pesado como que, la iglesia y la gente, y ay, Dios mío, y luego tienen discernimiento y le van a atinar a mi pecado, me van a decir, tú estás haciendo esto, entonces como que no, mejor aquí oculto, ¿verdad? Porque uno sabe lo que trae. Y verdad que no es fácil congeniar, no es fácil ni siquiera sostener conversaciones cuando andamos bien atorados en algo, porque estamos en oscuridad, y exponerte a la iglesia es la luz del mundo, ¿te acuerdas? Exponerte a la iglesia es exponerte a la luz. Sí, se siente incómodo, sí, se siente así como, pero ¿por qué te trae Dios a la luz, al cuerpo de Cristo, a su cuerpo? ¿Por qué te trae a la luz? Para que salgan esas cosas, confieses y seas libre. Pero el no querer tener comunión con los demás nos hace vivir aislados, ¿ok? Y el aislamiento no viene de Dios, viene del diablo. El diablo te quiere aislado, Dios te quiere en comunión. El diablo te dice, no tengas amigos, no. Cristianos hipócritas, de verdad. Te dice el diablo. No, ¿para qué quieres gente así en tu vida? Mira, mejor tú en tus asuntos, ¿no? Que no se meta nadie contigo, tú no te metas con nadie, vida resuelta, y tú la compras y dices, sí es cierto. Sí es cierto, y la iglesia no respeta mi privacidad. ¿Va? Pero dice, pero si tú tienes comunión con Dios, tú vas a tener comunión con otros. ¿Y qué pasa? Fíjense, y la sangre de Jesús te limpia del pecado. ¿Qué está diciendo aquí? Que la aplicación de la sangre, voy a usar esa palabra, viene en el contexto de comunión con los hermanos, viene en el contexto de, fíjense esto, no solo estar bien con Dios, sino estar bien con nuestros hermanos. Porque tú, cuéntame, luego ves a Juan diciendo, cuéntame cuánto amas a Dios pero odias a tu hermano, no te creo nada. ¿Verdad? Así que la aplicación de la sangre no viene de manera así como individual, como quisieras, porque muchas veces decimos no, yo ya perdoné a esa persona, ¿verdad? Ya, ni me menciones, el innombrable para mí. Y ahí se ve claramente que no perdonaste, ¿no? Solo estás así como que cerrando los ojos, haciendo como que no odias, ¿verdad? Si no puedes hablar del tema, significa que no has sanado y significa que quizá no has perdonado. Pero dice, pero cuando tienes comunión otra vez, ¿te peleaste con alguien? ¿Qué quiere Dios? ¿Que le pidas perdón a Dios? Sí, pídele perdón, pero que le pidas perdón a la persona y se restaure la relación, ¿sí o no? Otro estorbo a vivir en la luz es vivir peleados con la gente. Amén. ¿Verdad que sí? Y ya no tienes comunión con Dios otra vez. Y se acabó. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque estos asuntos son el día a día. Estos asuntos son el día a día. Y a cada ratito son nuestro tropiezo para caminar con Dios realmente. Entonces tú tienes que aprender ya a cuidar tu alma, en verdad, a pastorearte a ti mismo de alguna forma, ¿verdad? Y decir así de, ok, ¿cómo ando? Autoexamen, no autoengaño, autoexamen. Ok, ¿tengo atorado algo contra alguien? Ok, voy a orar. No me es fácil, no, pero voy a orar. Autoexamen, ¿traigo algún pecado que no he confesado?
tengo que hablarlo. Y muchas veces, a veces, con hablarlo con Dios basta. ¿Ok? Pero escucha, cuando tú preguntas a lo mejor, ¿la confesión de pecados es confesárselo a Dios? Todos están así de, pues, sí, adelante, ya, ni nos convenzas, ya estoy convencido, ahorita rápido, oro y le confieso a Dios. Ok, sí, pero ahí te va esto, este es un principio muy importante. Pero si tu pecado tiene que ver con que le quitaste algo a alguien, heriste a alguien, no sé, le hiciste daño a alguien. La Biblia dice, sí, confiesa tu pecado, arrepiéntete, pero ¿a quién se lo tienes que decir? ¿Verdad? Entonces vas con la persona, hey, perdóname, ¿sabes qué? Estuve hablando mal de ti. ¿Qué tal? Perdóname, Dios me hizo saber que estaba mal, perdóname, te juzgué, perdóname, mira, estabas en la iglesia en la adoración y mira, te saqué tu celular, ten, aquí está, ¿no? O sea, no, perdón, no ha pasado eso, no, nunca ha pasado, no pueden estar tranquilos. Y al próximo domingo todos adorando con su celular así mejor en la mano. Pero sí cuiden sus cosas. Requiem Church no se hace responsable por objetos perdidos. Entonces, hablarlo con la persona a la que heriste, lastimaste, le quitaste, le robaste. Pero ¿qué más? Sí. Viene esta palabra muy importante, restitución. Di conmigo restitución. Es para que no se duerman. Restitución es devolver, pagar por el daño. Ahí tienen a Zaqueo, que era muy abusado, trabajaba en gobierno, les quitaba de sus impuestos a las personas, les cobraba de más, se hizo rico por trabajar en gobierno. No sé, son historias que te quedas de, ¿cómo? Te quedas de, no, o sea, wow, ¿cómo eran los tiempos? ¿Va? Entonces, Zaqueo ya está así súper rico, va aprovechándose de su posición y jalando dinero, ¿no? Y quitándole a la gente. Entonces llega Jesús a su vida, se arrepiente y dice, soy lo peor, me arrepiento, pero ¿qué hace inmediatamente Zaqueo? Dice, voy a devolver hasta 4 veces lo que he robado. O sea, Zaqueo estuvo dispuesto a decir, así me quede pobre, pero yo voy a reparar el daño. Eso es restitución, restitución. Y esto lo habla la Biblia desde la ley, como de tú le quitaste algo a alguien, no es nada más devolvérselo, a veces era de págaselo al doble o 4 veces más por el daño, paga por el daño. No es que damos a mano, a veces no es solo que damos a mano. Porque Zaqueo pudo haber dicho devuelvo lo que robé, pero él dijo lo devuelvo 4 veces. ¿Ese qué es? Ese es un corazón arrepentido. Que no está tratando de hacer lo mínimo posible para que no digan. Ese no es un corazón. Sale ya, a ver, vamos a hablar, como dijo el pastor, ¿no? Pues sí, he hecho esto y lo otro, ¿y qué? No, según uno confesando, ¿no? Es decir, eso no es confesar, eso es solo hablar para cumplir, ¿verdad? Ahí está ya. No es lo mínimo posible. Es lo máximo. Ese es el arrepentido, el que está dispuesto a pagar por el daño que hizo. Vamos juntos. Y dice entonces, si tú vives así en la luz, vas a estar bien en comunión con los demás. Y ahí sí, yo te digo, tú estás bien con las personas. La sangre de Jesús te va a perdonar tus pecados. La sangre de Jesús va a obrar a tu favor. Jesús está por ti y no en tu contra. Cuando tú estás bien con las otras personas. Pero, dice la Biblia, pero si tú no perdonas a las personas sus ofensas, ¿qué dice la Biblia? Dios tampoco te va a perdonar a ti. Y ahí nos quedamos así como de, ¿pero cómo? Si Dios es Dios de amor y de gracia, ¿no? Y sí, pues yo estoy peleado con la persona, pero yo a él sí lo amo muchísimo. Y es así de, no. Muestra tu amor por Dios en tu amor por los demás. Y dice, ponte a cuentas con los demás si tú quieres estar bien con Dios. Porque iglesia, ya con esto termino, la realidad
la realidad de la sangre de Jesús, porque es real, ¿verdad? Este acontecimiento no es un suceso en la historia, es una realidad presente. La sangre de Jesús sí nos limpia de todo pecado, pero esta realidad no es para que nos, voy a decir, enconchemos, no es para que lo tomemos como una poción mágica que nos perdona el pecado y ya. No es repetir unas palabras de este pecado lo cubro con la sangre de Jesús. Me cubro con la sangre de Jesús. ¿Sí? No, decir, me cubro con la sangre de Jesús. Y pensamos que la sangre de Jesús así de, me llaman, me invocan, ¿verdad? No es algo exterior de lo que tomamos provecho. Escúchame, la sangre de Jesús, perdonando nuestro pecado, nos renueva por dentro. Nos remueve los cimientos de nuestra alma, cambia nuestra manera de pensar. La sangre de Jesús no es una sangre solapadora, sino transformadora. La sangre de Jesús perdonando nos hace que no sigamos igual. Esto no es solo una cosa mágica, es una realidad que nos habilita para vivir vidas diferentes, vidas que agradan a Dios. Y esa vida diferente incluye estar bien con los demás. Así que, iglesia, no te acomodes en ese hábito, no te acomodes en consumir eso, no te acomodes en ese pecado del que ya no hablaste y ya pasó tiempo, no te acomodes estando peleado con tu hermano y ya y no te importa, no te acomodes en estas situaciones, porque estas situaciones son un estorbo a tu relación con Dios. Y aunque Dios es bueno y Dios es paciente, ¿sabes por qué Dios sigue siendo bueno contigo? Este es el asunto. De hecho, iba a buscar esta cita, denme 2 segundos, las voy a decir ya, luego la buscamos. Dice la Biblia que la paciencia de Dios hacia nosotros y la bondad de Dios hacia nosotros es para producir en nosotros arrepentimiento. Eso es increíble. Dice, Dios sigue siendo bueno con las personas que siguen en su pecado. Dice, porque Él quiere que tanta bondad recibida los lleve a recapacitar y se arrepientan. ¿Sí? Segunda de Pedro 3:9, a ver si lo podemos ver. Si es así, ese no es, pero también lo dice, ¿eh? Dice, Él es paciente. Dice, recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva, para que se arrepienta. Y dice, no saben que la bondad de Dios, dice, si es en Romanos, pues no sé dónde, pero dice, no saben que la bondad de Dios, dice, no desprecien la bondad de Dios que los guía al arrepentimiento. Dice, Dios es bueno con ustedes porque quiere que se arrepientan. ¿Y qué es? Ya no se me distraigan aquí, chequen esto. Este es el asunto al que voy. Y es esto. A veces nos acomodamos en la bondad de Dios, que es real, de a pesar de que estoy mal, mira cómo me va bien. Mira, yo estoy mal y lo sé, pero mira, hoy lloré en la alabanza, ¿no? Hoy yo estoy mal, pero mira, ay, qué bonito, yo le dije a Dios, ay Señor, que no llueva, y no llovió. O yo le dije, ay Señor, que pase el camión ahorita, y pasó. ¿No? Hacemos eso como de, le ponemos cosas bien fáciles a Dios, ¿no? Así de mira, yo le dije que ahorita se ponga verde y se puso verde. Dios me ama un montón, ¿verdad? Y nos engañamos también y nos acomodamos en la bondad de Dios. Y pensamos, Dios es bueno conmigo porque lo he de estar haciendo increíble. Es más, soy su favorito, vaya. Pero dice la Biblia, no. Dice, Dios es bueno contigo porque Él quiere que te arrepientas. Dice, no tomes la bondad de Dios como una forma de aprobación divina. Toma la bondad de Dios como una forma en que Él quiere convencerte de tu pecado. Y esto cambia todo porque dices, eres tan bueno, Señor. No seguiré ocultando más esto, porque veo cuánto me amas.
Por eso es Dios bueno con nosotros, como este papá que dice, ven, ya, no te voy a pegar, ven, ¿verdad? Y te convence, mira, hijo, querido hijo, estoy bien, mira. Y ahí viene el hijo convencido del amor y bondad del padre, y va y se arroja a los brazos, y entonces ya el papá saca de acá, ¿no? Y ¡pras!, ¿no? Nosotros hacemos eso, pero Dios no. Dios dice, es bueno contigo para que vengas y te arrepientas y creas que Él te ama, que Él tiene una oportunidad para ti nueva y que no tienes por qué seguir viviendo igual. Y Él quiere tener comunión contigo, quiere que tu vida sea diferente. Así que ya es tiempo de sacar a la luz todo. No te vayas a ir a la tumba con cosas guardadas. No vayas a llegar al lecho de muerte y a querer confesar ahí media cosa. No te esperes a eso, porque aquí dice que si bien Dios es paciente y espera que nos arrepintamos y nos da tiempo para que nos arrepintamos, también dice la Biblia que el tiempo se acaba. Y créanme que en mi carrera como pastor he visto eso una y otra vez, cómo Dios fue paciente unos años y de pronto se acaba y pum, y viene juicio. Eso es súper real. Así que dice la Biblia, pero mientras dure este día, mientras sea hoy, dice el día de salvación, dice, ven, no te endurezcas, confiesa tu pecado. Entonces vamos a hacer un ejercicio, solo es un ejercicio de confesar hoy nuestros pecados ante Dios. Y vas a confesar a Dios esos pecados que después vas a ir y hablar con alguien si necesitas hacerlo. Hoy solo vamos a dejarlo ante Dios, pero si después necesitas ir con alguien, yo te digo, hazlo, porque Dios quiere algo nuevo para ti. Te está esperando una mejor vida detrás de esa conversación que no has querido tener. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, reconocemos que hemos pecado. Reconocemos nuestra maldad. Reconocemos que hemos caminado en oscuridad. Hemos ocultado, Señor, tantas cosas. Y hoy las traemos ante ti. Lo traemos a la luz, Jesús. Lo traemos a la luz, porque mientras lo callemos nos seguirá atormentando, nos seguirá el pecado esclavizando. Pero si hoy lo confesamos, el pecado va a perder poder sobre nosotros. Hoy traemos nuestra maldad, Señor, sabiendo que en la sangre de Jesús somos limpios, somos hechos nuevos. Perdónanos. Lávanos en tu sangre, límpianos de nuestra maldad, renuévanos, Señor Jesús, para vivir vidas que te agraden, conforme a tu voluntad, Señor. Perdónanos, Jesús, perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia, Señor, y que tu sangre y la realidad de tu cruz hoy venga y abrace a aquel que está arrepentido, Señor. Y muestres hoy tu favor a aquellos que te necesitan, Señor Jesús. Yo creo que Jesús está aquí, te está tocando. Si tú estás hablando sinceramente con Él, yo veo a Jesús que está pasando por aquí. Ven confiadamente ante su trono de gracia. Este es el día para encontrar misericordia. Es hoy, mañana no sabemos. Mañana no sabemos. El día de salvación es hoy. No digas en tu corazón mañana, después. El día de salvación siempre es hoy. Y si Dios te habló esto hoy, es porque hoy es el día de libertad. Hoy es el día de arrepentimiento. No es mañana, no es después, es hoy. Es hoy, es hoy.
Y oro en el nombre de Jesús que aún el Señor te revele aquellas cosas, esos pecados que te son ocultos, esas cosas que has abrazado por años y creías que no estaba mal, que el Señor te convenza hoy con su Espíritu Santo y te haga ver situaciones, hábitos, formas de pensar que no van de acuerdo a su voluntad y te están destruyendo. Hoy sé libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que la sangre de Jesús hoy te limpie de todo pecado y puedas empezar una vida nueva, transformada por el poder de su nombre. En el nombre de Jesús oramos.